Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy amigos tenemos un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, un vídeo que sinceramente es bomba. Y cuando digo bomba, créanme, lo digo en serio. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel y de la verdad. Sí, la verdad, esa palabra que a veces se esconde, que a veces se tergiversa, pero que hoy, amigos, vamos a intentar desentrañar. Hoy vamos a meternos de lleno en la relación, o las relaciones entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y especialmente en lo que la familia de Kerem tiene que decir al respecto. Sabemos que la pareja fue una de las más queridas y seguidas en el mundo de las series turcas, y su romance, tanto en la pantalla como en la vida real, cautivó a millones. Pero como todos sabemos, el amor a veces se acaba, y después de un tiempo, la relación llegó a su fin. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Y qué rol jugaron las familias en todo esto? Hoy vamos a sumergirnos en todo esto, vamos a analizar rumores, a contrastar informaciones, y vamos a intentar llegar a la verdad detrás de la bomba. Y es que créanme, la información que tengo para ustedes hoy es jugosa. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchas más bombas, muchas más exclusivas y muchos más análisis de sus series y actores favoritos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación, y así juntos podemos seguir descubriendo todo lo que el mundo del entretenimiento tiene para ofrecer. ¿Listos? Empecemos. Bien, empecemos por el principio: Kerem Bürsin y Hande Erçel. La química entre ellos en Love is in the Air era innegable. Se les veía cómplices, felices, enamorados. Y la gente, claro, se enamoró de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Su relación, que empezó durante el rodaje de la serie, fue un cuento de hadas para muchos: dos estrellas turcas, guapos, exitosos, enamorados. Parecía perfecto. Y es que en un principio lo fue. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban tiernos mensajes, asistían juntos a eventos. Era la pareja del momento, la pareja soñada. Pero como en toda historia, la realidad a veces dista mucho de la fantasía. Después de 2 años de relación, la pareja anunció su separación. Y claro, el mundo se vino abajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué había fallado? Empezaron a surgir rumores de todo tipo: infidelidades, diferencias irreconciliables, problemas de comunicación. Pero ¿cuál era la verdad? Y es aquí donde entra en juego la familia de Kerem Bürsin. Durante mucho tiempo se ha hablado mucho de la relación entre Kerem y su familia, especialmente con su madre. Se dice que la madre de Kerem es una persona muy importante en su vida, una figura influyente que siempre ha tenido una opinión sobre sus relaciones. ¿Y qué opinaba de Hande? Según fuentes cercanas, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la familia de Kerem, y especialmente su madre, no estaban del todo convencidos de la relación. Parece ser que no aprobaban ciertos aspectos de la relación, ciertos comportamientos, ciertas actitudes de Hande. Y seamos sinceros, las familias a veces influyen mucho en nuestras decisiones, especialmente cuando hay un vínculo tan fuerte como el que parece haber entre Kerem y su madre. Se habla de diferencias culturales, de expectativas diferentes sobre el futuro. Parece que la familia de Kerem tenía otra idea de lo que debía ser la mujer ideal para su hijo. Y esto, amigos, es un factor muy importante a tener en cuenta. Porque aunque el amor sea ciego, la familia, a veces, abre los ojos. Ahora bien, ¿hasta qué punto influyó la familia de Kerem en la ruptura? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí parece claro es que su opinión, su visión de la relación, fue un factor importante. Y no solo la madre, sino también otros miembros de la familia, habrían expresado sus reservas sobre la relación. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática, la fama, la constante exposición a los medios. Una relación entre dos celebridades como Kerem y Hande está siempre bajo la lupa, y esto, sin duda, genera mucha tensión, muchos problemas. Y si a eso le sumamos la opinión de la familia, el resultado puede ser explosivo. Otro aspecto importante a considerar es la diferencia de aspiraciones profesionales. Kerem, con una trayectoria más consolidada, con proyectos internacionales y una visión más ambiciosa de su carrera,
quizás buscaba algo diferente en una pareja. Alguien que entendiera su ritmo de vida, sus ambiciones, sus prioridades. Y aunque Ande también es una actriz muy talentosa y exitosa, sus prioridades, quizás, eran otras. Quizás la diferencia de ritmo de ambiciones también jugó un papel importante en la ruptura. Pero la pregunta del millón es, ¿qué dicen directamente de la fam? Ilia de Kerem. ¿Han salido a hablar públicamente? ¿Han dado alguna declaración oficial? La respuesta, amigos, es no. Hasta ahora, la familia de Kerem ha mantenido un perfil bajo, evitando hacer declaraciones sobre la relación. Pero como todos sabemos, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Sin embargo, a través de fuentes cercanas, de amigos y de conocidos, se han filtrado algunas informaciones. Y aquí es donde la bomba se vuelve más explosiva. Según estas fuentes, la familia de Kerem, aunque nunca ha hablado directamente, sí ha expresado su opinión sobre la relación en privado. Y esa opinión, según dicen, no era precisamente positiva. Se habla de desacuerdo con algunos aspectos de la personalidad de Ande, de diferencias en la forma de entender la vida, y de expectativas diferentes sobre el futuro. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo se sintió ella ante esta situación? ¿Cómo vivió la presión de la familia de Kerem? Es difícil saberlo con certeza porque Ande, al igual que Kerem, ha mantenido un perfil bajo. Pero según algunas declaraciones de amigos cercanos, Ande estaba muy enamorada de Kerem, y la ruptura le afectó mucho. Se sintió decepcionada, triste y quizás incomprendida. Y la opinión de la familia de Kerem, sin duda, no ayudó a mejorar la situación. En resumen, amigos, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor, de éxito, pero también de presiones, de expectativas y, por supuesto, de familias. La familia de Kerem, con su opinión, sus reservas y sus expectativas, jugó un papel importante en la ruptura. Y aunque no sepamos la verdad absoluta, lo que sí parece claro es que la relación entre ellos no fue tan idílica como parecía. ¿Y qué podemos esperar del futuro? ¿Se volverán a encontrar Kerem y Ande? ¿Volverán a enamorarse? El tiempo lo dirá. Por ahora, ambos siguen centrados en sus carreras, en sus proyectos. Y nosotros, desde aquí, les deseamos lo mejor. Pero la verdad es que, amigos, esta es una historia compleja, con muchos matices y muchas aristas. Y como siempre, cada persona tiene su propia versión, su propia verdad. Lo importante es ser respetuosos con todos, entender que el amor es un sentimiento complejo, y que a veces, las cosas no son como parecen. Así que, para resumir, hemos hablado de la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, de la química que tenían, de su ruptura, de los rumores que surgieron, y sobre todo, de la posible influencia de la familia de Kerem en todo esto. Hemos analizado la opinión de la familia, las posibles diferencias culturales y de aspiraciones profesionales, y hemos intentado desentrañar la verdad detrás de la bomba. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dado mucho sobre lo que pensar. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo, por escucharme, por compartir sus opiniones y sus comentarios. Quiero pedirles, por favor, que me dejen sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la familia de Kerem tuvo algo que ver en la ruptura? ¿Qué opinan de Ande? ¿Y de Kerem? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con todos los fans de Kerem y Ande, para que todos puedan estar al tanto de esta bomba. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchas más bombas, muchas más exclusivas y muchos más análisis de sus series y actores favoritos. Muchas gracias a todos por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.